es que al menos otros países ya comienzan a emprender su campaña de vacunación. Chile, México, Colombia también está en un proceso, Argentina lo mismo. Entonces son países que ya están comenzando a vacunar y están vacunando. En Europa también varios países sí están vacunando. Nosotros, bueno, como dijo la ministra de Salud últimamente y como dijo el presidente Sagasti, no sabemos cuándo ni cuánto es lo que vamos a tener de vacunas en el país y eso es muy preocupante. Pero a la par de todo esto, está hablándose de una inminente segunda ola que se va a registrar en los siguientes meses. Esto a consecuencia de justamente la fiesta de fin de año, aglomeraciones, las marchas registradas y todo lo que en este momento se viene dando, y mucho más aún con el incremento leve, ¿cierto? No es un incremento fuerte de víctimas mortales, pero sí es un incremento de manera progresiva y mínima que se va registrando y comienza a preocupar. La situación de las camas UCI en los hospitales del país, del interior del país, comienza a registrar también incremento de casos de COVID-19. Entonces, no es que la pandemia ya se fue, en realidad siempre estuvo entre nosotros. Y a esto sumamos lo siguiente, de lo que dijo el día de ayer la ministra de Salud, Pilar Macetti, que son traidores a la patria aquellos médicos que en estos momentos, estando con licencia por ser población vulnerable para estar dentro de un hospital, en realidad esa licencia la usen para que estén, por ejemplo, dentro de una clínica privada atendiendo casos COVID. Incluso la ministra dijo algo más, que no solamente son traidores a la patria, sino que también son el típico Pepe el Vivo, que está entre el COVID, pero que no se infecta, y que el Pepe el Vivo, los Pepe el Vivo, siguen justamente haciendo de las suyas. Es lo que dijo la ministra de Salud, pero ¿qué dice el ex ministro de Salud, Abel Salinas? Doctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vescable. Buenos días, Pedro, y felices fiestas, desde luego, en este Feliz. marco especial de este año 2020, para todos los peruanos y para el mundo en general. Ha sido diferente, ha sido difícil. Bueno, empezando por el último comentario, sin dudas, cualquier acto que esté reñido con la ética y el comportamiento profesional debe ser investigado puntualmente y sancionado. Jamás yo avalaré una situación de esta naturaleza, pero tampoco podemos caer en la generalización. Eh, Conozco muchos médicos, como usted sabe, Pedro, yo también trabajo en el sector privado y tengo una jefatura a mi cargo, y tengo muchos médicos que tienen licencia de su hospital y que por lo tanto tienen también licencia y no van y no acuden a nuestra institución privada. Y esto es porque ellos mismos decidieron no acudir y porque nosotros tampoco lo podíamos permitir. De manera que si hay algún caso que se haya determinado, escuché hace algunos días a algún miembro del Ministerio de Salud y, bueno, recientemente la ministra mencionarlo, que se investigue, que se encuentre y se sancione como corresponde. De ninguna manera podemos avalar eso, pero tampoco generalizar, porque no son de ninguna manera la gran mayoría de los médicos que han enfrentado, que han estado en la primera línea de batalla luchando contra esta pandemia. Claro, porque lo que mencionó la ministra es algo ya generalizando en los médicos. La gente no sabe quién es el médico de licencia y quién no. Entonces, a eso se suma el calificativo bastante duro de traidores a la patria. ¿Es traición a la patria lo que se hizo o lo que algunos malos médicos han hecho, doctor Salinas? Bueno, yo creo que es una adjetivización impertinente en este momento. De igual manera, probablemente, y curiosamente después de una conversación, Pedro, que tuvimos hace algunos días con usted, se ha levantado el tema de lo que yo he propuesto como una comisión de la verdad para investigar qué pasó con los miles de peruanos que han perdido la vida, que no sabemos cuántos son a causa del COVID, la cantidad de contagiados, de deudos que hay, y determinar responsabilidades, si es que las hubiera, y sancionarlas. Y probablemente ahí va a haber más delito aún, mucho más grave, ¿Ya? que los que está refiriendo la ministra en este momento. Así que yo creo que no podemos acusar a otros sin mirar lo que el propio ministerio y nuestras propias autoridades hicieron los primeros meses. Y seguramente habrá algunas responsabilidades que no sé si serán traición a la patria, pero sí serán atentados contra la vida y la salud de los grupos humanos de la sociedad organizada.
Claro, y la responsabilidad básicamente en ese sentido va directamente a aquellos que toman decisiones, aquellos que tienen el manejo económico y la capacidad de negociación que no sería en el tema de vacunas. Se conocerá o quizás se podría conocer en su momento quiénes son los responsables, porque de una u otra forma se expone al riesgo a la población peruana. En el tema de la vacuna, su opinión, ¿cuál es? ¿Cree usted que es un discurso tranquilizador que te digan no sabemos cuándo ni cuánto de vacuna tendremos, o en el mejor de los casos, como está mencionando ahora la ministra de Salud, Pilar Macetti, que no se puede cerrar con cualquier farmacéutica, sino que tiene que ser una vacuna que realmente proteja a la población y por eso se está haciendo una negociación equilibrada, que es lo último que dijo hace varias noches atrás. Sí, en realidad aquí yo le recomendaría al gobierno y a la propia ministra de Salud eh, sincerar los datos, el estatus de las vacunas y además agregarle una cuota de realismo, una gran cuota de realismo. Decir que vamos a tener vacunas en el primer trimestre es bastante impreciso, no sabemos cuándo del primer trimestre y menos cuántas dosis, porque podrían llegar 20.000 dosis que pueden servir para un piloto, pero más allá no. Yo creo que hay que establecernos metas. Yo propongo, por ejemplo, y es posible, porque hay que hacer propuestas, que se consigan vacunas primero para garantizar la continuidad de los servicios básicos que tienen que ver con el personal de salud, con la policía, con las Fuerzas Armadas y, ¿por qué no?, con los miembros de mesa. Y ahí tenemos 1.200.000 personas aproximadamente plenamente identificadas, para lo cual necesitamos 2,5 millones de vacunas, 2,5 millones de dosis. En consecuencia, creo que eso es un sinceramiento y esa es una propuesta real. En el primer trimestre deberíamos tener ese número de vacunas para empezar. Tenemos que seguir la negociación. Todos estamos buscando, todos los países han buscado vacunas seguras en tiempos récord. La ciencia ha avanzado rápidamente y ha tratado de ser rigurosa y naturalmente todas las vacunas siempre tienen algún riesgo, así sea menor. Pero doctor Salinas, dentro Curiosamente, de, sí. pero perdón la interrupción, pero dentro de las vacunas, por ejemplo, hay varias cosas que en realidad, particularmente como ciudadano, más que periodista, no me queda la cosa bastante claras de qué es lo que realmente sucedió. Porque por una parte sale Martín Vizcarra y acusa al Congreso. El Congreso sale y dice que la culpa es de Vizcarra. Sale el gobierno de Sagasti y dice que no se encontró ningún solo acuerdo. Sale Macetti y luego se sincera diciendo que efectivamente nunca había contrato, a pesar que Vizcarra constantemente decía que sí había firmado contrato y que estaban ya garantizadas las vacunas para finales de este año y el primer trimestre del próximo. Pero Macetti luego se sincera y dice que no, que nunca se firmó el contrato porque habían justamente modificaciones en las cláusulas que de último momento surgieron y que había que volver a revisarlas. Usted cuando llegó al Ministerio de Salud en esos días con Manuel Merino, ¿ha encontrado algo de eso, doctor Salinas? No había más que el acuerdo preliminar con la coalición COVAX COVAX Facility. Facility. Así es. E inclusive ya se había entregado el adelanto para que esta organización, esta coalición, se encargue de buscar las vacunas más seguras al mismo precio para todos los países participantes y tratando de asegurar dosis por lo menos para un 20% de la población de cada país. Naturalmente eso toma algún tiempo, esa no es la negociación más rápida, eso va a tomar meses y va en camino. Lo que han hecho otros países, y curiosamente, Pedro, los países de la Alianza del Pacífico, Chile, México, Colombia, a diferencia de Perú, ya hicieron negociaciones directas con los laboratorios y por eso tienen vacunas, y el Perú no lo hizo. Y la gran razón está no en la fábula que nos contó el señor Vizcarra del tema del Congreso, no se necesitaba absolutamente ninguna norma del Congreso para comprar vacunas. La ley de contratación del Estado prevé la compra y la propia ley de emergencias prevé la compra hasta en estados de emergencia, la ley de medicamentos, perdón, ley de medicamentos e insumos del 2009. En consecuencia, no se hizo porque no había el expertise. Y mire la gran diferencia. Países que ya tienen la vacuna de la Alianza del Pacífico tienen organizaciones reguladoras y supervisoras de medicamentos autónomas, potentes, con gran recurso y con gran tecnología, con un nivel de certificación por encima del de Perú. Perú, lamentablemente, tiene una Dirección General de Medicamentos e Insumos, DIGEMIT, que es un órgano de línea de tercer nivel,
no es como la FDA de los Estados Unidos, ni como el INVIMA de Colombia, que tienen la autonomía y la capacidad para negociar. Aquí habían 50 opiniones que iban y venían, unos a favor, otros en contra, los temores que la gente que se han comentado, que finalmente nos llevaron a no firmar ningún contrato porque no había experiencia. Y eso es lo que ha ocurrido, claramente, Ya. de manera que O sea, esto hay que o decirlo. sea, esto no es culpa del Congreso, que las negociaciones... A ver, ¿a qué quiero llegar? En la mañana, en hora de la madrugada, me dijeron, tú tienes un odio visceral contra Martín Vizcarra. Y no es que tenga un odio contra Martín Vizcarra, pero que creo nuestra responsabilidad como periodistas y como ciudadanos, sobre todo, es cuestionar aquello que tenga que ser cuestionado y demostrar las mentiras que nos están diciendo. Y eso no es odiar, sino exigir mayor respeto a la ciudad, a la ciudadanía. Y dentro de eso, doctor Salinas, también escuché a la ministra decir lo contrario. Y eso quiero plantearlo a usted como pregunta. ¿Cómo es posible que Pfizer, esta principal farmacéutica, cambie de un momento a otro las negociaciones con el Perú? Porque eso dijo la ministra Macetti el día de ayer, que estaban a punto de firmar el contrato, como que ya estaba el Ministerio de Salud, el canciller López con bolígrafo en la mano, está a punto de firmar y se da cuenta que le ponen otras cláusulas. La negociación comienza a cambiar, dice un momentito, Pfizer, vamos a revisar y luego te avisamos. Es más o menos el contexto que pinta la ministra Macetti. ¿Cómo es que Pfizer actuó de esa forma con nosotros y los demás y a los demás países no les ha hecho lo mismo? Es lo que comienza a preguntarme y le pregunto a usted. Claro, coincido plenamente con usted, Pedro, y yo más bien rescato esta voz suya de buscar la verdad para los ciudadanos. Y yo creo que usted es una voz que representa a millones de peruanos que lamentablemente no tienen la oportunidad de decirlo. Y es cierto, no es que haya un odio visceral, lo que pasa es que es cierto que el señor Vizcarra no fue vacado por gusto, fue vacado porque habían serios cuestionamientos crecientes. ¿Acaso en el tema, y yo lo comentaba la vez pasada, no nos prometió 80 hospitales y 1.000 colegios en 2019 y 30 millones de vacunas antes que acabe este año 2020? Que al final no eran ciertas y nos engañó a los peruanos. En consecuencia, no se trata de ningún odio visceral ni nada por el estilo, sencillamente fuimos engañados los peruanos. Y la negociación tiene muchas partes y los contratos los tienen. Y definitivamente había bastantes diferencias y bastantes cláusulas que lamentablemente otros países es costumbre y saben cómo negociar y las aceptan. Sin embargo, en el Perú existe mucho temor y por lo tanto se cuestionan y se dejan para el final, pero al momento de firmar, no solamente Pfizer, cualquier laboratorio dice, bueno, pero falta que incluyan esta cláusula y esto, no podemos dejarlo para después. Es más, si se hubiera firmado, se dieron también plazos para hacer algunos depósitos que tampoco se hicieron, algunos desembolsos. En consecuencia, no es cierto que la industria farmacéutica, o en ese caso en particular Pfizer, haga este tipo de cambios en el último momento como se pretenda decir. Esto está escrito desde el principio. Lo que pasa es que me envían 10 artículos, por decir algo, 10 cláusulas, pero yo estoy de acuerdo en 5, entonces saco 5 y devuelvo el contrato con 5 cláusulas. Eso no quiere decir que ya nos pusimos de acuerdo. Tenemos que seguir negociando y conversando las otras 5, pero rápidamente. Y aquí es donde no hemos tenido la capacidad. Y lamentablemente ocurrió. Conclusión, necesitamos urgentemente tener un organismo regulador y supervisor de medicamentos e insumos al estilo de la FDA de los Estados Unidos o las organizaciones similares que tiene Chile, Colombia o México. Y esto va a ser tarea que tenemos que tomar y ojalá el próximo gobierno lo pueda hacer rápidamente. Y a eso podría dedicarse el Congreso de la República, dicho sea de paso, en lugar de estar en medidas que pueden ser cuestionables para ganar algunos votos. Yo creo que esto, por ejemplo, es una necesidad que no lo planteó el señor Vizcarra y que tampoco lo ha planteado el gobierno del señor Sagasti. Yo creo que más bien la iniciativa podría ser del Congreso de crear esta organización. Nosotros tenemos, en el tiempo que estuve en el 2018 en el ministerio, hicimos un anteproyecto de ley que, viendo el tema, lo voy a poner a disposición
de Presidencia de Salud, porque creo que eso va a ser mucho más interesante como materia a discutir y a lo mejor antes del 28 de julio podemos tener una organización potente de esa naturaleza. Ahora, doctor Salinas, para terminar, no hay vacuna, no hay fecha, es lo único cierto en estos momentos en el país y lo más preocupante. Pero aún están las políticas sanitarias de bioseguridad que se están dando para que se pueda evitar la segunda ola. ¿Qué cosa tendría que hacer el Ministerio de Salud para evitar un rebrote bastante fuerte? Y por parte de la población, ¿cuál es la conducta que deberíamos tener? Claro que sí. Y recordemos que en el Perú, a diferencia de otros países, si bien es cierto, han disminuido los contagios y las muertes, no han desaparecido. Hemos estado en 2 dígitos de muertes diarias, lo cual nos aleja de lo que ocurrió en otros países que llegaron a tener 0 muertes. En consecuencia, no llegamos a controlar completamente. Y eso no se logró por estrategias equivocadas de los primeros meses. Este es el momento de corregir. Para el gobierno, fortalecer el primer nivel de atención, con oxímetros de pulso, con oxígeno, con medicamentos y redireccionando el recurso humano. Ahí es donde podemos controlar en el primer nivel de atención COVID, los contagios. Podemos detectarlos ya no con pruebas serológicas mal llamadas rápidas, sino con pruebas moleculares o pruebas de antígenos, antigénicas, que también pueden ser rápidas. Y que, le cuento, en el tiempo que yo estuve, estos días, dispusimos de 850.000 pruebas de eso, que en este mes de diciembre ingresaban. Espero que eso haya ocurrido y puedan servir para identificar a los sintomáticos, se puedan focalizar ahí y se pueda hacer el aislamiento temporal o en las propias viviendas, en cuarentenas que se llaman focalizadas inteligentes, por manzanas, por grupos de familia. Eso tiene que hacerse urgentemente. La ciudadanía en general entender que la pandemia nos va a acompañar todavía durante todo el 2021, por lo menos, que las vacunas pueden tardar y tenemos que seguir manteniendo la distancia física, el uso correcto de la mascarilla y el lavado de manos permanente. Eso es evitando aglomeraciones. Eso es lo que más nos va a ayudar en este tiempo. Y doctor Salinas, muchas gracias por la comunicación. Felices fiestas. Felices fiestas, Pedro. Buenas tardes. Vamos a la pausa. Esto es Rumbo al Poder y vamos a volver con más tras el corte. ¿Tienes una marca? Esta es tu oportunidad de llegar a más personas, promocionando tu negocio en nuestro canal. Anuncia aquí y haz que tu empresa tenga un mayor alcance. En Vez Cable Televisión tenemos los mejores precios. Contáctanos a productora@vezcableperú.com.pe o al 924-492-960.